Vale. Bienvenidos a la sesión de habilidades para la búsqueda de empleo. Voy a compartiros la primera presentación. Mm, Vale, la veis, ¿verdad? Bien. Yo no sé si os voy a ir viendo durante el resto. Ahora mismo os veo. Vale. Bien. Dentro de la búsqueda de empleo, una de las cosas principales bueno, ¿por qué doy yo la sesión de búsqueda de empleo? He trabajado en los últimos muchos años, veintitantos años siempre en recursos humanos, principalmente en selección. Así que de selección algo sé. Aunque no hay, quiero decir, hay tantos procesos de selección como empresas y casi diría como personas que los gestionan, ¿vale? Entonces, bueno, yo os enseño todo lo que yo sé, pero después habrá matices con un montón de cosas. Una cosa que me parece muy importante a la hora de buscar trabajo es el contexto, ¿vale? Vale. Ah, yo tengo una vista un poco rara porque os veo a vosotros aquí. ¿Vosotros os veis? Vale, es que no sé si vais a poder ver la presentación completa. Vale, tanto si emprendéis, porque hay algunos de vosotros que estáis aquí para buscar un proyecto personal, como si buscáis trabajo. En los dos casos hay un proyecto que crear y un cliente al que venderlo. O sea, todo lo que habéis visto con José a lo largo de las últimas semanas os vale mucho, mucho, mucho también para la parte de búsqueda de empleo. ¿Vale? Porque vuestro cliente, si buscáis trabajo, es el reclutador o el responsable de equipo que va a estar el que va a ver el currículum y después las personas que vayan a estar con vosotros a lo largo del proceso de selección. ¿Vale? Al final es una venta, sí o sí. Bien, ¿cuál es el contexto actual? Vale. Esta es la tasa de paro en España. La he dividido entre menores de 25 años. Yo creo que vosotros sois bastante jóvenes y que caéis por aquí, más o menos. Espera, porque esto lo voy a tener que ir moviendo. A ver, aquí. ¿Vale? Menores de 25 años y la general. Entonces, lo que sí es evidente, esto son años, no sé por qué, perdón. Vale. Del 2013 al 2023 las cosas han mejorado bastante, aunque penséis que no, y que el mercado es una mierda y que está complicadísimo buscar trabajo. Pensad, hace 10 años era mucho, mucho peor. ¿Vale? Estamos hablando de España. Esta es la tasa de paro general, esta es la de menores de 25. En 2018 la general bajó al 14, la de menores de 25 al 33. En 2023 la general bajó al 12,9, nos vamos acercando a la media europea, y la de los menores de 25 en 29,9. Hay matices, aquí. La tasa de paro para personas con estudios bajos, una FP media, eso por ahí es muchísimo más alta que una FP superior o un grado. ¿Ok? O sea, el matiz es importante. Si queréis, en el INE tenéis los datos de paro más actualizados. Vale, aquí no me va a dejar ir. Pero bueno, si los queréis ver en algún momento, los tenéis para el primer trimestre, para el primer trimestre, no, ya para todo el año pasado, que bueno, los datos del primer trimestre de este año también están. No han variado muchísimo, las cosas van mejorando poquito a poquito, es cierto. Hay momentos del año donde hay más crecimiento del empleo por temas eh, evidentes, que pues en verano se contrata más gente, en Navidad se contrata más gente.
realmente tira mucho los servicios de este tipo de contratos. Pero bueno, fluctuando, lo cierto es que cada vez va un poquito mejor. Vale, esta diapositiva es del World Economic Forum. Me ha parecido importante traerla porque aquí habla de los trabajos, los 10 puestos de trabajo que están teniendo un crecimiento más rápido, o sea, donde hay una mayor demanda, y los 10 puestos de trabajo que tienen un decrecimiento, o sea, una demanda que se va perdiendo o que se pide menos, eh, o que se prevé que se va a perder más. O sea, que estos trabajos van a dejar de hacerse cada vez más y estos trabajos, un segundo, y estos trabajos van a hacerse cada vez más. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Bien. Si veis por dónde va la cosa, inteligencia artificial, machine learning, sostenibilidad, business intelligence, esto es seguridad, temas de ingenierías financieras, data analyst y data scientist, robótica, electrotecnología, transformación digital. Hay más, ¿vale? La lista es más, bueno, la lista completa del World Economic Forum de trabajos que crecen es amplia. No es solo esto, pero bueno, yo creo que aquí podéis ver perfectamente por dónde van los tiros, ¿verdad? Y estos son los trabajos que menos demanda van a tener a futuro. Vale. Simplemente que los tengáis en cuenta. ¿Significa que nadie que quiera trabajar de esto va a encontrar trabajo? No. Significa que probablemente lo tenga más complicado. Bien. Bien. Antes la diapositiva anterior es los que crecen más rápido y los que decrecen más rápido. Esta diapositiva es los que crecen más y los que decrecen más. ¿Ok? Son un poquito diferentes, si os dais cuenta. Quiere decir que aquí se prevé que vayan a pedirse mucha gente. Los anteriores es que cada vez se van a pedir más y ha crecido de forma muy rápida. Pero esto es que van a tener mucha demanda de, de gente en los próximos años. En realidad aquí solo hay uno, que es Electrotechnology Engineers, que coincide con los 10 anteriores de subidas más rápidas. Todos los demás son diferentes. Y hay trabajos muy diferentes. Bueno, Agricultural Equipment Operators también, pero bueno, conductores, profesores, mecánicos, comerciales, ¿vale? Profesores en este caso de educación universitaria, trabajadores del metal, educación especial, ¿vale? Y aquí están los que van a desaparecer más. Los carteros están condenados al olvido y a desaparecer porque aparecen en las dos listas. Pero también la gente que pica datos, ¿vale? Los puestos, aquí sí que se parecen más, ¿eh? A la anterior 10, los que tienen un decrecimiento más rápido. Cajeros, vendedores de tickets, guardas de seguridad, eh, administrativos, secretarias, esto es contabilidad y pagos, que son trabajos muy parecidos, muy administrativos. Estos pues están teniendo un decrecimiento, ¿vale? Y se prevé que sigan teniéndolo en el futuro. Y aquí tenéis las skills 2023. Esta diapositiva es un poco rara porque si buscáis del World Economic Forum las top skills, os van a aparecer las de 2025. En realidad, primero diseñaron las del 2025, que eran estas, y después, en una reunión posterior, se fueron a estas, a las de 2023, ¿vale? Y hicieron desaparecer algunas. Por ejemplo, Complex Problem Solving ya no existe en la más actualizada, que aunque parezca extraño, es la de 2023. Estas son skills que son importantes o que las empresas consideran importantes para los próximos años.
¿ok? Pensamiento analítico, pensamiento crítico, resiliencia, flexibilidad, agilidad. La diapositiva la vais a tener de toda la presentación. Curiosidad y lifelong learning. Esto quiere decir que los trabajos van a ir cambiando constantemente y que vamos a tener que adaptarnos y aprender cosas nuevas todo el tiempo. Conocimientos técnicos, atención al detalle. Esto es una new entry con respecto a esta lista. Empatía y escucha activa. Control de calidad del trabajo, también es una new entry. Estas crecen con respecto a la anterior, o sea, suben de puesto. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, pensamiento analítico, que entra en el número 1, bueno, estaba en el número 1 antes también, ¿vale? Se mantenía. Ha bajado curiosidad, ha bajado leadership y social influence, ha bajado technological literacy, pero ha crecido creative thinking, resilience y motivation and self-awareness, que es muy importante, que además va muy vinculada con la de curiosidad y lifelong learning. Yo a lo largo de mi carrera en recursos humanos no he hecho solo selección, he trabajado en recursos humanos, yo soy generalista, hacía de todo. Muchas veces me he encontrado con gente que dice es que a mí no me habéis formado para hacer esto, yo no sé, o me tienes que enseñar, me tienes que dar un curso de inglés, o me tienes que dar un curso de Excel, o me tienes que dar un curso de inteligencia artificial, o me tienes que dar un curso de analítica digital. Sí, las empresas os van a dar cierta parte de la formación y es importante, y si encontréis una empresa que le dé importancia a la formación será fantástico, hay poquitas. Eh, Todo lo que podáis aprender es vuestro, os lo vais a llevar de un sitio para otro, es vuestra mochila personal. No dejéis de aprender porque la empresa no os da formación, no lo hagáis nunca, porque eso va a ir solo en vuestra contra, por mucho que os parezca que es importante que las empresas formen. Y esto está dentro del self-awareness, de ser consciente de dónde están mis limitaciones, dónde están mis gaps y qué tengo que hacer para ponerme al día e intentar crecer y crecer. Otra cosa con la motivación, que es, bueno, forma parte de un debate curioso. Hay gente que piensa que la motivación te la tienen que dar en la empresa. Si sois, no sé, ¿pensáis eso? ¿Que la motivación te la da la empresa? Nacho dice que no, Nuria no, Rosy no, a Sofía no la veo, entonces no lo sé. No, la empresa tiene que trabajar para no quitárosla, ¿ok? No machacaros la motivación, que eso pasa, es cierto. Pero la motivación, como decía un profesor mío de un máster, para la motivación agua y jabón. O sea, necesitas de motivación todos los días cuando vayas a salir de casa y demás. Pero sobre todo, porque esto es para vosotros. O sea, esto es vuestra mochila y lo que vosotros aprendáis os lo vais a llevar de un sitio a otro. ¿Okay? Pero bueno, estas son top skills que son importantes. Si os falta, no tenéis que tenerlas todas, ojo, pero si hay alguna que consideráis interesante, que vosotros tenéis y que podéis potenciar o que podéis poner de relevancia en vuestro currículum y demás, es interesante. ¿Vale? Sí, Nacho. La número 6, ¿eso que va relacionado con el tema de informática o algo así? Sí, 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 sí. Pero, a ver, es cuando te metes detrás de todo lo que hay en las skills del World Economic Forum, lo que está tratando es Mm. de homogeneizar las skills en los diferentes países del mundo, que tiene mucha tela. Ajá. O sea, está intentando homogeneizar que lo que en Perú, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en UK, en Francia y en Italia se entiende como analytical thinking, Un sea promedio, lo ¿no? mismo, ¿vale? Mm. Eso tiene un trabajo por detrás en lo que están trabajando con ello, pero que es tremendo, es muy intenso, es muy profundo. Entonces, detrás de cada una de estas top skills, detrás de cada uno de los skills, hay muchísimos más skills, este es el top 10, hay muchísimos más, hay todo un despliegue y suele haber como varias ramas. Technological literacy, en un nivel se puede entender la parte más de desarrollo, de conocimiento profundo
que puede estar muy relacionado con la IA, con todas las bases de datos que van por detrás de eh, de todas las fórmulas y todo lo que hay por detrás, toda la estadística avanzada, profunda que hay detrás de la IA, que sería un nivel, y otra es el manejo de las herramientas eh, más básicas, pero necesarias, desde manejar Office o Google Drive en general, manejar el correo electrónico. Tened en cuenta que esto lo están haciendo para todos los países, con lo cual hay diferencias importantes entre unos y otros. No penséis solo en España o solo en Europa, ¿vale? Entonces, hay diferentes niveles, pero se refiere, sí, a temas de principalmente informáticos y de tecnología en general. ¿Sigo? Ok. Vale, estos son los trabajos, empleos más demandados en 2024, ¿vale? Esto lo busqué a principios del 2024, ups, cuando estaba montando la presentación, y aquí sí que me fui a España en concreto. No sé, claro, si hay alguno de vosotros que no está buscando en España, a lo mejor tiene que hacer su búsqueda específica en el país en el que quiera buscar. De hecho, vais a tener que hacer, cuando queráis buscar trabajo, vais a tener que buscar trabajo pensando en el contexto del país en el que estáis buscando trabajo. Está guay porque vosotros podéis tener un montón de países en la cabeza a la hora de pensar, y normalmente esta formación va con gente que solo ha estado en España y que tiene otra visión. Pero bueno, pensad siempre en el contexto, ¿vale? Entonces, ciberseguridad, inteligencia artificial, turismo y servicios, grandes protagonistas en 2024 en España, ¿vale? Estamos por detrás en digitalización con respecto a Europa, con lo cual por aquí va a tirar mucho, va a tirar mucho. Por ejemplo, hablando de technological literacy y de digitalización, claro, en las sesiones de marketing vuestra formación más técnica y más digital era la de WordPress, que, que tiene un puntito complejo porque no lo utilizamos. Yo os animo de verdad mucho a que os hagáis con una cuenta de WordPress gratuita y cacharreéis. Porque esta parte de digitalización también en España, nos imagináis la cantidad de empresas que todavía no tienen webs, que tienen webs muy poco útiles y que ahora mismo son prácticamente imprescindibles para estar en el mercado en general. No la frutería de al lado, pero muchas otras que todavía no están, sí. Aunque los datos han mejorado mucho desde la pandemia, hace no tanto tiempo, todavía tienen margen. Y por ahí manejar WordPress puede ser un puntito interesante, ¿vale? Para cualquier tipo de empresa. Y aunque los puestos tecnológicos son cada vez más transversales y demandados, el sector servicios sigue siendo determinante. Teleoperador, comercial o técnico de logística son los puestos más demandados en 2024. ¿Vale? Simplemente para que tengáis en la cabeza que no solo los puestos tecnológicos son los que se piden, porque están siempre, ¿no? en boca de todos, están en el telediario, están en prensa, están en LinkedIn cuando nos metemos. No, hay mucho trabajo en muchas cosas, pero hay puestos que si tienes un punto más, si tu digitalización es un punto más alta, vais a tener más posibilidades. Vale, esta es la primera, segundo que salgo, la primera presentación. Me voy a ir a la segunda. Un segundo. Vale. Vale, eso en cuanto al contexto. Compartir pantalla. Aquí. Vale, lo veis, ¿verdad? La otra cosa que quería compartir, bueno, una cosa es el contexto. Bien, entended vuestro contexto
y aplicad a lo que vosotros sois, lo que sabéis hacer, etcétera. Os voy a explicar ahora cómo buscan las empresas, porque habréis escuchado más de una vez y de dos y de tres y habréis leído un montón de veces que tenéis que diseñar un currículum para cada oferta. ¿Sí? ¿Os suena? Vale. ¿Y qué os parece? Porque esta también he escuchado muchas veces. Tengo que hacer un currículum cada vez que vaya a mandar un currículum a una empresa y menudo rollo y etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión? Es muy cansino, tardas mucho. Es que es un esfuerzo, porque claro, tienes que meter todo, tienes que mirar lo que has hecho tú, tienes que ver lo que buscan ellos y luego tienes que pensar cómo conectarlo todo. Y, o sea, es mucho pensar, para que luego no me envíen un correo de gracias por tu solicitud. Y los buenos días. Sí, es que me ofendo un poco, ¿sabes? Cuando a mí no me responden. Si no soy la candidata perfecta, claro, envíame un correo y me dices que ya lo sientes, pero no. Pero es que si no te envían un correo de vuelta, ¿para qué lo hago? Con un sticker ya soy Ya. feliz yo. Perdona, Nacho, ¿qué has dicho que no te entendí? Que con un sticker o con algo, cualquier tontería que me mande, bueno, mira, por lo menos se ha entretenido en hacer la tontería. Ya me da igual lo Sí. que me escriba. Es frustrante, ¿eh? Es cierto que es frustrante y que ahí hay mucho margen de mejora para los recruiters. Yo, bueno, que he sido recruiter muchos años, a veces es realmente complicado. Quiero decir, yo he tenido 800 currículums, no puedes responder a todos, es posible, no way. Eh, Ni siquiera dedicándole varios días enteros a dar las gracias. Ahora hay herramientas alternativas. A lo mejor os hace ilusión recibir una nota, pero normalmente o sea, pocas veces va a ser personal. O sea, a no ser que entréis dentro del proceso, y ahí sí que la comunicación será personalizada, o sea, de una persona a una persona. La mayor parte de las veces que recibís un correo de gracias por tu currículum y gracias por interesarte en nuestra oferta y gracias cuando te descartan, oye, pues hemos analizado en profundidad tu currículum, es muy interesante, pero en este momento no tenemos un puesto para ti, suelen ser bots, no hay una persona detrás. Pero ahora mismo me sirve. Eso me Vale, sirve. Pero vale. es que hay gente que ni hace eso. No, O, hay gente, lo que hay es empresas que no tienen las herramientas. exacto, o te llega un correo al de 6 o 7 meses y te dicen, Wow. y es en plan, no me acordaba de que te había solicitado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Puede siete ser, meses. puede ser. No. Vale. Bien, vamos a ver cómo buscan las empresas, ¿vale? Eh, bueno, ¿Juego de Tronos lo habéis visto o No, no, leído? no, pero ese me lo sé. Vale. Rosy, decías, es muy cansino. Es muy cansino. Es un currazo. Buscar trabajo bien es un currazo. O sea, no es hago mi currículum en InfoJobs y ¡pam! Doy a la oferta, ¡pam! Doy a la oferta, ¡pam! Doy a la oferta. No, ya no funciona así, cada vez menos. Vale. A ver, ¿dónde os pongo para que podáis ver bien? Bien. Vale. ¿Qué les pasa a las empresas? Esto sonará, ¿no? En general lo quiere todo. A veces no sabe lo que quiere, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez? Casi seguro. Sí. Y a veces aparece una persona que no se buscaba, pero es interesante para la empresa y le crean un puesto. Vale. Cosas importantes a tener en cuenta cuando vemos una oferta. Eh, la formación, ¿no? En las ofertas normalmente os van a poner cuál es la formación requerida. Es posible que pongan formación imprescindible y formación valorable, porque son distintas, ¿ok? Porque a lo mejor yo necesito un licenciado en Derecho, bueno, graduado en Derecho, ¿vale? O una graduada en Derecho, y a lo mejor, y eso para mí es imprescindible, porque para hacer este trabajo es imprescindible que sea graduado en Derecho,
y a lo mejor es valorable que tenga un máster bueno, en práctica jurídica creo que es obligatorio, que tenga un máster no lo sé, en Derecho de las Nuevas Tecnologías, porque soy una empresa consultora de tecnología y aunque no es imprescindible, lo voy a valorar positivamente. ¿Ok? Entonces, leed bien qué es lo que consideran imprescindible y lo que consideran valorable. Si lo que consideran imprescindible no es o sea, si están buscando un licenciado en Derecho para trabajar como abogado y no sois licenciados en Derecho, no mandéis el currículum, ¿sí? Hay gente que lo manda. Hay mucha gente que lo manda. Os sorprenderíais. Pero si el trabajo no es para ejercer la abogacía y tenéis un tipo de conocimiento parecido o una formación parecida, sí, le podéis dar. Pero tened en cuenta que en el momento en que hagan un filtro y filtren si tienen 100 candidatos, de los cuales 50 tienen una licenciatura en Derecho, ¿qué probabilidades hay de que vean vuestro currículum? Pocas, ¿vale? La experiencia cuando la piden, más allá de que hay veces que piden cosas absurdas. Yo he visto ofertas de empleo de verdad muy divertidas, en las que pedían unos años de experiencia de una tecnología. Yo he hecho los últimos años de mi carrera en recursos humanos, he trabajado en tecnológicas y en analítica digital avanzada y a veces veía ofertas que pedían tecnologías, o sea, pedían a lo mejor 6 años de experiencia con una tecnología que tenía 2 de antigüedad. Entonces, vale, no es posible. Pero bueno, que tengáis una experiencia igual o similar. ¿Tiene que ser igual? No, no tiene que ser igual. ¿Tiene que ser parecida o aportar algo? Sí, ¿vale? Y si en la oferta de empleo aparecen certificados y carnets, yo qué sé, carnet de carretillero, carnet de manipulador de alimentos, carnet o certificado, yo qué sé, colegiado médico, sí, Nacho. Que lo que te iba a decir, por ejemplo, hay veces que es un poco incongruente que te digan 3 años de experiencia, pero es la cosa que pasa en España, no sé si en otros países, que te piden muchos años de experiencia, pero si nunca te dan la oportunidad de trabajar, recién salido de la carrera o recién salido del grado, como leche vas a tener experiencia por Bluetooth, no sé. Sí. Mm, vale, desde mi experiencia, ¿vale? Depende mucho del puesto. Si es un puesto de management, sí voy a tener en cuenta la experiencia, ¿vale? Sí es importante, a lo mejor, porque es un puesto senior, donde necesito que esa persona se haya enfrentado a los problemas que un senior se suele encontrar en esa posición, ¿vale? Ya sea pues, en gestión de personas, o ya sea como manejo una herramienta, o ya sea como lo que sea, ¿vale? En posiciones más junior o más de entrada, que os pueden poner a lo mejor 1 año de experiencia o 2 años de experiencia, eh, a veces empiezas a leer los currículums. Es que en realidad, como hay mucha gente que te manda el currículum y no tiene nada que ver, de esos 100 que vosotros veis en LinkedIn o 200 que veis en InfoJobs, hay un montón que son paja, ¿vale? Entonces, si tenéis una experiencia similar o un conocimiento similar o algo que vosotros, eh, todos habéis estado fuera con algún voluntariado, con alguna cosa, eso Sí. es experiencia. Y probablemente os ponga por encima, probablemente no, ya os lo digo, os pondrá por encima de las personas que, teniendo la misma experiencia profesional en vuestros estudios, no hayan salido fuera a hacer algo. ¿Vale? Entonces, si pone 1 o 2 años de experiencia, yo creo que siempre hay un poco de margen. En todas las empresas, que trabajo en empresas distintas, siempre hay un margen de flexibilidad. ¿Vale? Al principio del todo trabajaba seleccionando televendedores.
poníamos en la oferta, nuestra oferta ideal, la oferta, pensad que es mi trabajador ideal. Mi trabajador ideal tiene 2 años de experiencia como televendedor, tiene el título de bachiller o un FP administrativo 1 y un manejo medio de herramientas informáticas, ¿vale? ¿Qué me pasaba? ¿Qué nos pasaba? Que no teníamos el número de personas, no cubríamos con el número de personas solo con esas características. En este caso en concreto, si tú no manejabas herramientas informáticas, estabas fuera. O sea, si no tenías un manejo en medio de Office, por ejemplo, porque la agilidad a la hora de trabajar es importante, la agilidad cabeza a manos para trabajar en una posición de estas características, vas a estar fuera. Pero si no tienes experiencia como televendedor, a lo mejor tienes experiencia como dependiente en una tienda los fines de semana durante la carrera, me puede valer, lo puedo valorar y probablemente vaya entrando por ahí. O sea, no lo descartéis. Si ponen 10 años de experiencia, no tenéis. O sea, si pone 10 años de experiencia y tenéis 6, dale. ¿Tenéis 5? Dale. Si pone 1 o 2 y no tenéis, pero podéis justificar que algo parecido habéis hecho, dadle. Si son puestos de trabajo que no requieren que no requieren un conocimiento previo muy brutal, eh, como analista digital, por ejemplo, que la parte de analítica pura y dura la curva de aprendizaje es larga, es complejo. Después de hacer un máster en analítica digital o en Big Data, una cosa de esas, la curva de aprendizaje después de hacerse el máster es larga. O sea, 1 año, 2 años para manejar bien las herramientas para poder decir que eres analista, no senior, desde luego, ¿vale? Pero hay otros tipos de trabajos que no tienen esas curvas de aprendizaje tan altas. En esas van a ser más flexibles con vuestra experiencia, ¿vale? Pero si la oferta es para mozo de almacén y necesitan carne de carretillero y tú no tienes carne de carretillero, aunque no tengas experiencia, y la curva de aprendizaje para ser mozo de almacén no sea muy larga, probablemente no sea el sitio. ¿Ok? Aquí tenéis un dibujo que creo que os ayuda a entender bien la oferta. La oferta lo que os va a decir es: yo quiero una caja rosa con lunares en rosa clarito y con un lazo, ¿vale? Si tú eres una caja azul con una tapa amarilla y no tienes lunares y no tienes lazo y no tienes los colores que yo quiero, mm, no eres la persona que están buscando en esa empresa. Y no pasa nada, que será en otra empresa lo que estén buscando. Pero tienes que parecerte un poco, no exactamente igual. Hay un montón de cajas de cartón con lazos y lunares. No son todas iguales, no pasa nada. Sean más grandes, más pequeñas, más gordas, más finas. eh, pero acercaros un poco a lo que... Y por eso, Rosie, es importante a veces adaptar el currículum. Pero hay más cosas por las que es importante adaptar el currículum. Aquí, ¿claro? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? Ok. Vale. Quería ver con vosotros una oferta. ¿Tienes curiosidad por alguna? Yo tengo una, En, pero es muy ¿En específica. LinkedIn o en InfoJobs? La busqué en LinkedIn, pero no existe. Es en la misma página web de la empresa. Ah, espérate. Vamos, déjame, voy a compartir pantalla. Vale. ¿Cómo se llama? O Club pónmela La Santa. Ah, ¿eh? espérate. Sí. Club La Santa. Oh, yo he puesto trabajar Club La Santa. Club La Santa. ¿La Santa todo Es junto? en Tenerife. Sí, Club La Santa.
¿Así? Club La Santa. Creo que lo he escrito en el chat, Club La Santa. Trabajar, literalmente. Está separado. Ahí. Aquí, en carrera profesional. Uy, Lanzarote, qué maravilla. Sí. Es que es una empresa danesa, por lo visto, lo conocí aquí en Dinamarca. Ujú. Vale. Y creo que era scrolleando un poco para abajo, te ponía current jobs, creo que era. Ujú. Puertas, instalaciones, apartamentos. Está La debajo de carrera detalles. profesional aquí. Vale, bueno, en realidad es donde estaba current jobs. Porque trabajar, tu. Bien. Y tienen, no lo sé, ¿qué estabas buscando? ¿Dónde entraste? Baja un poco más, creo, si no igual. Hay Antes. vacantes. Lo mío es o animador de monitor de actividades deportivas o si tengo el título que necesito el certificado de Fitness and Functional Instructor. Abrimos esta, la de Fitness and Functional Instructor. Vale, vale. Sí, normalmente os van a dar una descripción de la empresa, una descripción del puesto, de lo que vais a hacer o lo que se espera que hagáis a lo largo del cuando os incorporéis a trabajar y las calificaciones. Vale, vale. Y esta es la parte de las, un poco las soft skills y lo que ofrecen. 40 horas. ¿Qué, qué quieres ver, Nacho? No, básicamente era eso de mostrar el ejemplo, ¿no? De cómo es una oferta de empleo, ¿no? Eso es lo que entendí, vamos. Vale. Esta es, claro, es una empresa internacional, es grande, tiene muchos trabajadores. Yo creo que está bastante bien redactada y que queda bastante claro qué es lo que están buscando, cuáles son las responsabilidades y qué es lo que piden. ¿Vale? Lo que ofrecen, el salario, me parece súper curioso que lo pongan así, pero supongo que como los candidatos pueden ser de diferentes países y la forma de pagar los salarios son distintas también en diferentes países, es una forma muy clara de decirte cuánto vas a cobrar eh, al mes. Yo recuerdo que te ofrecían creo que alojamiento Sí, y habitación, alojamiento y algo de comida, no sé si eran una o dos, que lo leí antes. sí, un pequeño subsidio en un apartamento compartido. Mm, sí, esto, bueno, no es que lo ofrezcan ellos. Si estáis empadronados en Canarias, el billete de Mm. avión os cuesta el 50%. Vale, son bastante claros. Vale. Y esto es porque ahora es obligatorio, no sé si en toda Europa, en España es obligatorio para trabajar con niños tener este Ah, certificado sí, delito. que se pide en la policía. Mm. Vale, bueno, es una oferta bastante, o sea, creo que está bien definida, que está clara y que deja claro qué tipo de persona buscan, quiénes son. Sí, ¿no? Quiero decir, no creo que no genera muchas dudas Vale, ves, ideally, three years teaching experience within the fitness environment, ideally.
Esto significa, si no tienes una experiencia exacta de 3 años en este entorno, eh, lo van a valorar, ¿vale? Esto es lo que sí que decías, ¿verdad? O sea, hay un certificado que para ellos sí es imprescindible y las demás son valorables. Van a tener más en cuenta a la hora de leer los currículums gente que además de, o sea, a la gente que no tenga esta probablemente no la tengan en cuenta, a la gente que tenga alguna de estas u otras, porque estas son, por ejemplo, estas, pero podrían ser otras, la van a tener más en cuenta. Claro, esto por ejemplo, ¿cómo lo van a saber? Normalmente aquí. Si tú tienes años de experiencia, algunos años de experiencia, cierta experiencia enseñando, pues probablemente te hayas encontrado con que pues, ya tengas habilidad para enseñar, corregir y motivar a las personas a las que enseñas. ¿Vale? Nacho, si tú quieres que veamos esta de forma individual en algún momento, o el curry Sí, para sí, no quiero presentarla quitar y tal, tiempo a nadie. Sí, sí, lo vemos. perfecto. No, simplemente que fuera de las horas de ahora también, ¿vale? Si alguno tenéis alguna Gracias. oferta concreta que realmente os sea muy interesante y demás, buscamos un huequito, ¿vale? Vale. Estamos aquí. Vale, eso es una oferta por fuera. Bueno, muchas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis buscando trabajo? LinkedIn, Ujú. en plan newsletters de diferentes grupos, por ejemplo. Por ejemplo, la European Youth Forum, creo que es, Sí. tiene para abajo que son bastante específicas, este tipo de cosas, Ujú. principalmente. Vamos. ¿Alguno más? EURES, o sea, lo que es la red europea de... Sí. Ujú. Infojobs, ¿no? No, no, de hecho creo que ni la conocía. Yo tampoco, Así que, tampoco. Dios mío, pero Sí, es que el link... es cierto que se usaba más antes. No la descartaría, no para, sobre todo para posiciones de entrada, no la descartaría. Hay empresas que la usan porque es mucho más barato que LinkedIn y es más sencillo de usar. Entonces, si el técnico de selección, si el reclutador no es muy senior o la empresa tiene un poquito menos de dinero para este tipo de cosas, de herramientas y demás, Infojobs lo que tiene es que trabaja muy bien el marketing con las empresas, les ayuda mucho, el servicio de atención al cliente es potente, algo que en LinkedIn está bastante lejos en ese sentido. Como herramienta es más potente LinkedIn, ¿eh? Pero no es un mal sitio en el que buscar. Hay empresas que además lo tienen como base de datos y lo que hacen es, cuando buscan candidatos en LinkedIn, después, a veces para contactar con ellos, como en LinkedIn normalmente no ponemos nuestro teléfono o no lo ponemos visible para todo el mundo, lo que suelen hacer es buscarlo en la base de datos de Infojobs para contactar con esa persona. Es una opción. Entonces, yo para posiciones de entrada a medias no las descartaría. No descartaría Infojobs, que además se está reinventando bastante, incluso ahora creo que está ofreciendo a las empresas actuar como su recruiter externo. Con lo cual es fácil que las empresas vayan tirando, porque a veces es fácil que digan, pues, bueno, o voy a probar o me viene bien tener un recruiter externo a un precio que no sea el 15% del salario bruto anual de la persona, y a veces es un poquito más ajustado porque, porque claro, como trabajan desde Infojobs, no trabajan solo para unas pocas empresas, sino que su base de datos de empresas es más amplia. No la descartaría. Vale, no es para trabajos muy técnicos y para trabajos muy específicos, pero para lo demás sí. Vale. Ah, ¿habéis oído hablar de mercado oculto y mercado visible?
esto. No, no suena. Jo, pues en España es una pasada, chicos. Yo cuando no tenía los datos de estadísticos, o sea, los datos estadísticos reales, los he buscado para la presentación y he flipado. Vale, os voy a poner aquí, que ya habéis visto el título de la diapositiva, mercado oculto, mercado visible. El mercado visible de las empresas es como si fuera la parte de arriba del iceberg, que es lo que se ve, que es donde están las ofertas publicadas en LinkedIn, en InfoJobs y bueno, en Eures, en todas, cualquiera que sea más o menos pública, visible y fácil de llegar. ¿Qué les pasa a estas ofertas? Que las ve todo el mundo, con lo cual vuestra competencia siempre va a ser siempre va a ser mayor. A veces, es lo que os decía en InfoJobs, es cierto que hace muchos años que no uso InfoJobs, pero 1.200 currículums. Que además es muy sencillo, es darle un botón y ya estás inscrito en la oferta. O sea, requiere cero esfuerzo, Rosy. Lo que pasa que después, eso, como requiere cero esfuerzo, tienes conductores de camión donde tú estabas buscando patrones de barco. Panaderos. Me refiero a cosas muy poco coherentes, pero porque es muy fácil hacer tic, 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 y ya está. Esto es lo que se llama el mercado visible, ¿vale? Después hay un mercado semivisible y un mercado oculto. El mercado oculto es el que prácticamente no se ve. El mercado oculto son las búsquedas que hacen las empresas directamente. A veces las empresas no publican una oferta y buscan a los candidatos. Normalmente a través de InfoJobs o a través de LinkedIn. En España, Career Jobs, Monster Jobs y demás, a lo mejor en otros países también otras. Si vais a buscar trabajo en otro país, verificad cuál es la red que más se usa. InfoJobs no se usa en todos los países, se usa mucho en España, algo en Sudamérica, un poquito en Italia, pero yo diría que en Francia, UK no se usa. Entonces, que usan Monsters en UK y queréis buscar trabajo allí tenéis que estar. ¿Vale? O sea, buscad cuál es la red que más usan. Pero bueno, es cierto que LinkedIn es bastante global en ese sentido. Entonces, el mercado oculto es el mercado que no vemos de ninguna de las maneras, que no llegamos a ver. Si una empresa busca en LinkedIn, nosotros no lo sabemos, a no ser que nos contacten y nos llamen o nos escriban, ¿vale? Si una empresa le pregunta a sus trabajadores, necesitamos encontrar un analista digital con conocimientos de Adobe, si conocéis a alguien que creáis que pueda encajar bien y trabajar bien con nosotros, mandándonos el currículum, ¿vale? Eso también se hace. Eh, en la reunión de CEOs de no sé qué, del Club Nordés aquí en Coruña, se reúnen un lunes por la mañana en un desayuno que tienen y uno le dice a otro, ay, necesito un abogado con experiencia en tramitación de extranjería para el despacho, ¿conoces a alguien que funciona bien? Y estos son los candidatos recomendados que te van mandando también por otro lado. ¿Vale? Después está el mercado semivisible. O sea, para mí LinkedIn en esta diapositiva pone que es mercado semivisible. No, LinkedIn es totalmente visible. La web corporativa para mí es visible, ¿vale? Es mercado visible. Si tú vas a la Santa, encuentras las ofertas de empleo. Si vosotros tenéis identificado una serie de empresas en las que os gustaría trabajar, vais a la web y buscáis los empleos. Es perfectamente visible y accesible, ¿vale? Y después están los intermediarios o headhunters, que a veces las empresas, o porque no quieren buscar ellas, porque no quieren dedicar el tiempo a buscar, o porque es una posición delicada, porque hay una persona todavía trabajando en ese puesto que va a salir, o porque es un puesto de responsabilidad que no has encontrado dentro una persona que pueda crecer para ese puesto, pero no quieres que se levante así mucho murmullo y no publicas la oferta directamente, lo buscas a través de intermediarios o headhunters. Entonces a veces os vais a encontrar con ofertas que no sabéis de qué empresas son. ¿Vale? Vais a saber cuál es el puesto, pero no la empresa, por diferentes razones. ¿Vale? Los colegios oficiales, colegio de odontólogos, colegio de médicos, colegio de abogados, colegio de sociólogos, muchas veces
Si tenéis un colegio profesional, es fácil que tengan ofertas, que las empresas recurran a veces, no muchísimas a lo mejor, pero es relativamente sencillo que tengan ofertas. ¿Ok? Y después están las candidaturas espontáneas y las bases de datos, que es, no hay ninguna oferta en la empresa que me gusta en este momento, pero a mí me gusta esta empresa y yo les mando mi currículum. O bien tienen en la web un espacio en el que no ves ninguna oferta, pero te gustaría trabajar con nosotros, pincha aquí y te van a dejar subir el currículum, ¿vale? Y ellos después en la base de datos o bien te mandan lo que hacen es mandarte un correo cuando salga una oferta que tenga alguna palabra clave de las que aparecen en tu currículum o en lo que hayas escrito en su base de datos. Suelen mandarlas ya que encajen. Bueno, es una opción. ¿Vale? Y a veces pasa que llega un currículum y no estabas buscando a esa persona, pero dices, ostras, pues mira, ahora no, pero tengo un proyecto en mente aquí que me comentaron el otro día mis compañeros que van a hacer un proyecto de no sé qué, no sé cuánto, y esta persona podría encajar. Yo he hecho un montón de entrevistas de decir, mira, no tengo ningún puesto ahora mismo vacante para tu perfil, pero en la empresa se ha hablado de esto o me parece interesante. ¿Te importa si charlamos un rato? Y a veces de ahí a futuro no muy lejano sale algo. Vale. Entonces, tened en cuenta que hay ofertas públicas, LinkedIn, InfoJobs, webs corporativas y después y academias, bolsas de empleo, tal, colegios oficiales y después el mercado oculto. ¿Las conocíais todas? Bueno, tenedlas en cuenta porque se usan todas, todas. Y este es un dato fascinante. ¿Leéis? ¿Eso en España? En España. Me cago en la leche. Ujú. Yo no sabía que era tanto, ¿eh? No he llegado a encontrar, he puesto la horquilla es amplia de 70 a 80 porque he visto un poco de todo. He leído varios artículos en varios sitios, varias estadísticas y lo sitúan entre el 70 y el 90%. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por un lado está esto. Esto significa, hola colegas, hola familia, estoy buscando trabajo. Si sabéis de algo, call me. Eh, porque esto que os decía el desayuno de estoy buscando un no sé qué, de no sé cuánto, ¿sabes de alguien que pudiera gustarme? Tal, tal, tal. Eh, vamos, funciona. ¿Vale? O sea, el 72% de las personas que se recolocan lo hacen a través del mercado oculto. Pero esto también, o sea, el mercado oculto también son las autocandidaturas. También es que vosotros identifiquéis un sitio que os gusta, que veáis que vuestro perfil tiene sentido en el tipo de trabajo o de proyectos que tienen en esa empresa y que planteéis vuestro currículum allí de una forma adecuada y correcta, ¿vale? Pero buscando a la persona adecuada, que puede ser el responsable del equipo y no necesariamente el responsable de selección. Oye, he visto, bueno, conozco vuestra empresa, me encanta el trabajo que hacéis. Imaginaos, pues es una empresa de publicidad, pues he visto este anuncio, este otro, sé que es vuestro, es súper divertido cuando leo algo vuestro en LinkedIn, me encanta la cultura que tenéis, un poco cómo os mostráis a los demás, creo que encaja muchísimo conmigo, yo estoy haciendo esto, si en algún momento tenéis algún puesto me encantaría que contarais conmigo, una cosa así, pero significa analizar bien la empresa para explicar por qué os gusta la empresa, analizar bien a la persona, identificar quién es y escribir a esa persona directamente, lo podéis hacer a través de LinkedIn, ¿vale? Y, y funciona. O sea, no es una cuestión de magia, de verdad funciona, ¿vale?
intermediarios, headhunters, ETTs, podéis hacer lo mismo. Ellos tienen bases de datos. Cada vez que reciben un currículum, Randstad, os mandaré un listado de ETTs y consultoras grandes que buscan muchos volúmenes, ¿vale? Buscan un montón de gente para un montón de empresas grandes y medianas y pequeñas, para que podáis poneros en contacto con ellos y enviarles un currículum en un momento determinado, porque ellos sí que tiran mucho de las bases de datos. Tienen programas súper potentes de búsqueda en sus bases de datos, son tecnologías caras y las usan, evidentemente. ¿Vale? Pero quería compartiros esto porque cuando has dicho, bueno, no voy a repetir, Nacho, lo que has dicho porque está feo, pero está feo que lo diga yo, me refiero, ¿no? Porque no estoy riñéndote ni mucho menos. Mira, aquí hay un dato. Esto es Eurostat. Los datos vienen solo hasta 2020. Este es, en este caso estamos hablando de personas que han encontrado trabajo a través de contactos, ¿vale? En el mercado oculto, por decirlo de alguna forma. En porcentaje. Mirad el porcentaje de Bélgica. ¿Lo veis? No sé si lo veis porque a lo mejor es muy pequeñito. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Bueno, República Checa también tiene su aquel, ¿eh? Vale, de aquí es donde he sacado el 72% de España. En Croacia más. En Italia más, ¿eh? que en España. Pues yo estoy jodido, en verdad, ¿eh? Que me quiero ir a Dinamarca. Me cago en 10. Pero en Dinamarca está aquí. Ay, Dinamarca es un 64%. Tampoco es. No es tan Mejor alto. Bélgica. Nos vamos a Bélgica. Sí, pero tienes que hablar neerlandés. Eso no es un problema No, tampoco. Bélgica no, ¿eh? No, no, compadre. Ya está ahí. Yo La... estuve una temporadita en Bélgica. Mm. No. No, 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 no. Con el... Pero, Sí, pero bueno, cada uno es absolutamente libre, por Dios, por favor, de irse a donde quiera y hay gente súper feliz. En Suiza está en el 19%, 19,8%. Con francés y ahí alemán no, apañáis bien. ahí no puedes vivir. No te pagan suficiente. Uy, pagan. ¿Pagan? No, bueno. Pagan. Hacer Tiene un prácticas, salario no. mínimo para hacer prácticas, no. Pero si entras y después te quedas, a lo mejor la inversión merece la pena, ¿eh? Igual. Hay que planteárselo. Creo que el salario mínimo interprofesional o el equivalente que ellos tienen, estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Que hace 10 años me movía con gente que vivía en Ginebra y estaba en como en 3.000 euros al mes, una cosa así, 3.000 y pico. O sea, tú trabajas en una tienda de dependienta y cobras 3.000. También es cierto que efectivamente el apartamento no lo encuentras. Ya no es que te cueste 3.000 y pico, es que no lo encuentras. Una cosa que sí puedo decir de lo que sé aquí en Dinamarca y que tengo un primo aquí también viviendo, 5 años, la gente siempre te dice, no, es que el costo de vida es súper caro, sí, sí, pero es que eso son 3 veces y vives decente trabajando de camarero o de un trabajo que en España te meten de leches. Mm. Eso es lo que puedo decir de aquí. De otro país no tengo ni idea. Bueno, quería enseñaros el dato porque es curioso. Es cuando menos curioso. Está claro que a más desarrollo, menos mercado oculto. Es un poco la tendencia que yo veo en la estadística. Entonces, vamos a seguir. Con lo que me refiero a esto es que tiréis de contactos, que digáis, oye, estoy buscando, que uséis las autocandidaturas que a veces sirven. No es,
tan directo como cuando hay una oferta, pero desde luego lo que tienen es muchos menos currículums que cuando hay una oferta también. Así que a veces si el currículum les gusta, lo guardan y es posible que llamen. Yo lo he hecho. Y aquí, Rosy, otra vez, es importante un currículum casi para cada puesto, porque cuando hacen búsquedas, cuando hacemos los recruiters búsquedas en LinkedIn o en InfoJobs, utilizamos una cosa que se llaman booleanas, que son palabras clave, y buscamos por palabra clave. ¿Cómo pensáis que busca la gente en LinkedIn? Mete encima el nombre del trabajo que quieren. En plan, Es un poquitito más complejo. A ver si encuentro. Uf, yo tengo unas booleanas larguísimas, pero a ver si encuentro alguna y os la puedo enseñar. Sí, yo creo que tengo aquí alguna. Vale, veamos una oferta por dentro. Esto, como tengo amigos recruiters, les he pedido, mandadme ofertas por dentro. Y esto es InfoJobs, ¿vale? El recruiter cuando pone una oferta y vosotros os inscribís, eh, está fatal tachado porque lo he tachado yo. Cuando vosotros os inscribís, esto es el listado que ve, ¿no? Cuando se ha conectado, la edad, el título, grado, máster, dónde vive y el último puesto que tiene, ¿vale? Y por aquí va a ir pinchando y entrando en el currículum de cada persona, ¿ok? Aquí hay un posible descarte, por ejemplo. Si el puesto es físico en un sitio, en una ubicación, yo puedo coger aquí y filtrar por provincia. Y me cojo a los de Madrid y a los que viven cerca de Madrid y me cargo a todos los de fuera si tengo suficientes candidatos, ¿vale? Sobre todo si los puestos no tienen un gran salario, porque a lo mejor por 18.000 euros una persona, un business controller, fijaos qué cosas curiosas, ¿eh? Esto es una sola oferta de trabajo. No sé qué oferta es, pero tenemos un Global Data Analyst, un responsable de contabilidad, un desarrollador full stack, un business controller, un senior consultant y un auxiliar administrativo. ¿Si os ocurre de qué puede ser la oferta? nada, o sea, estaba pensándolo también y cero. O sea, No. Probablemente tenga algo que Cómico. ver con financiero o algo así. Contabilidad, algo de analista, un senior consultant puede ser tal, un administrativo, un business controller y los desarrolladores full stack, bueno, que hay dudas sobre si existen o no existen, pero puede ser un chica además que haya sido previamente administrativo, contable y haya hecho un curso de full stack. ¿Vale? Entonces, esto lo van a ver y aquí pueden descartar cosas. También, aunque no sea legal, puede descartar por edad. Nunca he visto descartar por sexo. Yo no lo he visto. No lo he visto en LinkedIn, aquí. Después en las entrevistas sí. Pero en InfoJobs, pero lo cierto es que se podría hacer. Si mi jefe me dice, bueno, yo a mi jefe le diría cuatro cosas, pero hay jefes que dicen, yo quiero solo chicos, y la persona que está trabajando dice, yo no puedo perder mi puesto de trabajo, y la verdad, además, me da igual, yo le presento solo chicos. Claro, esto puede pasar, o chicas. ¿Vale? Vale, esto también es Pero, InfoJobs. Sí. perdona, ¿puedes poner la diapositiva de antes, por Sí. fin? Gracias. Entonces, cuando un reclutador quiere seleccionar unos cuantos y dejar de lado a otros, ¿solo se fija en No, la provincia y en el último puesto o en qué más se fija? no, aquí no se ve, pero también se pueden hacer búsquedas. O sea, el seleccionador es como que apunta los ítems que quiere valorar y le sale un listado o algo así. Sí, te puede salir. O sea, es como cuando, perdonad la comparación, pero cuando vosotros vais a la página de IKEA y queréis comprar un sofá, podéis filtrar por sofá cama, por sofá. O sea, para empezar podéis filtrar por sofás Sí. y dejar de lado a Ujú. las mesitas de noche, las camas, los armarios, las cocinas.
Y después podéis filtrar por sofá de 1 plaza, 2 plazas, 3 plazas. Ujú. Después, si lo queréis que sea sofá cama o no, si que tenga cheslón o no, si que tenga el respaldo alto o no. Hay un montón de filtros que podéis hacer. Ellos también pueden hacerlos. Vale, vale. Gracias. Que tenga una carrera u otra, que tenga X años de experiencia u otros. Mm, que tenga un conocimiento X, contabilidad financiera o contabilidad analítica, ¿vale? Sí pueden hacer esos filtros. Después hay otra cosa, esto está dentro de vuestro currículum, en esto estamos hablando de InfoJobs. Cuando el reclutador entra en vuestro currículum, ve vuestro nombre, la dirección, toda la experiencia profesional y abajo del todo ve esto, ¿vale? Yo cuando utilizaba InfoJobs, lo primero que hacía iba aquí, para que veáis la importancia que puede tener. ¿Por qué? Aquí me dice en InfoJobs la situación laboral. Esta persona tiene trabajo pero quiere cambiar o no tiene trabajo. En función del trabajo que tenga, si yo tengo 600 personas y tiene un trabajo más o menos decente, tiene trabajo pero quiere cambiar, pues ya está cobrando un salario, mi salario, yo imagino que estoy buscando teleoperadores, que es un salario bajo, es un puesto con poca exigencia de experiencia, de conocimientos, y esta persona está trabajando como contable. Pues como contable probablemente esté cobrando más que un teleoperador, y ya que tiene trabajo, ¿para qué va a irse a uno que es mucho más, que además es temporal? Y que es muy probable que cobre menos. Pues esto me podría ser como filtro. Va a depender mucho de las ofertas, ¿eh? Hay otras ofertas en las que tengo trabajo pero quiero cambiar, no me impacta nada, pero depende de la oferta. El puesto preferido. Si tú te estás apuntando a una oferta de administrativo y tu puesto preferido es administrativo, esto tiene sentido. A mí me sirve para identificar que el puesto te gusta. Si yo estoy buscando televendedores y me dices que tu puesto preferido es administrativo, yo sé que no te va a gustar vender. Estoy buscando comerciales y tu puesto preferido es administrativo, ¿qué voy a pensar yo? Que que no es lo que quieres, por mucho que te hayas inscrito en la oferta. Pero si yo tengo que escoger 30 currículums para entrevistar entre 100, es posible que a ti no te llame. Disponibilidad para cambiar de residencia. Veis antes que aparecía que la gente vivía en sitios distintos. Pues depende de las condiciones, ¿vale? Pues si mi salario es potente y el puesto es interesante y el proyecto es interesante, probablemente tenga más para cambiar, más motivos para cambiar de residencia. Pero si el puesto es de teleoperador o de administrativo, el salario es bajito y es un puesto normal, pues probablemente no querrá cambiar. Disponibilidad para viajar. Lo mismo, buena o mala. Si yo estoy buscando un comercial a nivel nacional que se mueva por toda España o por toda Europa y tu disponibilidad para viajar es mala, yo te voy a descartar para este puesto. ¿Vale? Bueno, un poco básicamente lo que quiero que veáis es por qué es importante que las cosas sean, que la información sea coherente con lo que vosotros queréis. Lo que os estoy diciendo, por favor, no es que mintáis aquí, porque no sirve de nada. Si vosotros no queréis hacer ese trabajo, si no queréis cambiar de residencia, si no queréis eh, viajar y os apuntáis a un puesto, que a lo mejor os llaman porque habéis puesto aquí todo lo que el reclutador quería ver, pero no es un puesto que vosotros queréis hacer, ¿de qué os sirve si vais a sufrir? ¿No? Pero bueno, o sea, no quiero decir que mintáis aquí, quiero decir que nunca mintáis, nunca mintáis en un currículum, no lo hagáis nunca. Y esto forma parte del currículum. Poned lo que sois y lo que queréis, para encontrar el sitio donde os valoren por lo que sois y por lo que queréis, porque será más fácil el encaje que si lo forzáis mucho, ¿vale? Bueno, simplemente que veáis qué es lo que ven y que pueden valorar en ese sentido. Vale, esto es un ATS. Un ATS es un Applicant Tracking System, un sistema de traqueo de candidatos. ¿Ok? Esta es una de esas herramientas que automáticamente mandan ese mensaje cuando te inscribes y te dicen, hemos recibido tu oferta, muchas gracias, nos pondremos en contacto contigo. Y después te dicen,
Eh, Hemos valorado profundamente su candidatura y en este momento no va a poder ser, pero nos encantará contar con usted en otro momento. ¿Vale? Esto es lo que quiere Sofía. No sé si Sofía está o no está. Em, vale, sí. Em, los currículums llegan, esto no es InfoJobs, esto es otra cosa. Esto puede estar vinculado a InfoJobs y normalmente está vinculado a LinkedIn y a las ofertas de la web. ¿Vale? Entonces aquí se van ordenando los currículums, tú los vas viendo la información, el nombre, dónde vive, el teléfono, el contacto, o sea, el correo, aquí tienes nuevamente la oferta y se va moviendo, tan fácil como pinchas, flash y lo mueves. Y puedes poner, por ejemplo, aquí ellos tienen en contact, pues probablemente aquí, cuando pasen un currículum de aquí a aquí, salte un mensaje de, por ejemplo, nos ha encantado tu currículum, te llamaremos próximamente para ver si te gustaría tener una entrevista con nosotros, ¿vale? Entonces tú ya estás pendiente de que te llamen para que, además, quiero decir, se adaptan y te ponen el nombre. Hola Nacho, hemos recibido tu currículum, nos ha encantado. En las próximas 2 semanas nos pondremos en contacto contigo para, para concertar una entrevista. O directamente que salte un tipo Calendly que no, no aquí todavía, ¿vale? Pero, por ejemplo, entrevista con consultor 2 que cuando pases a una persona aquí, le salte el calendario, un correo que te diga, vas a pasar a la entrevista, a la segunda entrevista, te pasamos un calendario con la disponibilidad del responsable del equipo que te va a entrevistar para que escojas qué fecha y hora te viene mejor. ¿Vale? Entonces tú pinchas la fecha y la hora y ya le salta en el calendario a la persona, ¿vale? O sea, quiero decir, lo que hace es automatizar el proceso. ¿Qué hace también? Lee currículums. ¿Qué hace también? Identifica qué porcentaje de palabras clave que tú tienes puestas en la oferta coinciden con las que están en el currículum. Por eso, Sofía, es importante adaptar los currículums a las ofertas, porque la herramienta lo va a leer. InfoJobs también lo hace y LinkedIn. Te dice, este candidato tiene un 80% de compatibilidad contigo. Y a lo mejor, y lo hace puramente cogiendo esas palabras clave que están en la oferta y las palabras que están en tu currículum. Las va leyendo y dice, pues el 80% se solapan o el 25%. Y si tú ves que alguien tiene un 25%, pues probablemente no lo llames para una entrevista, porque estará por debajo o por encima de lo que tú estás buscando para ese puesto. ¿Vale? Por eso, cuando alguien nos dice ver bien las palabras clave, qué es lo que están buscando, cuáles son las competencias, los conocimientos, si se llaman de otra forma en la oferta, pero son los mismos, cambiarlo en el currículum. Porque si utilizan una TS, no lo sabéis, no lo vais a saber. Nadie os va a decir, esta oferta utiliza una TS. Pero bueno, ya os digo que InfoJobs lo tiene y que LinkedIn también. Y, y les va a poner ese porcentaje de posibilidades. ¿Ok? Vale. LinkedIn. Vale. Vale. Esta es una oferta, bueno, 3 solicitudes porque los desarrolladores de Android no sobran. Pero cuando haces una búsqueda, mm, aquí, ¿veis esto de aquí? Aquí se pueden ir poniendo cosas. Añadir ubicación. Eh, si la oferta es en remoto, 100%, da igual, no añades nada. Pero si la oferta tiene que ser en Madrid, vas a poner Madrid aquí. Y entonces te va a filtrar los candidatos que viven en Madrid y no te va a enseñar los que no viven en Madrid. ¿Ok? Empresas. Hay veces que puede interesar buscar a alguien que ha trabajado en otra empresa, porque sabes que en esa empresa trabajan con las herramientas que tú necesitas o de una manera que a ti te gusta. Entonces puedes decir, pues me interesa. O LinkedIn te permite también eliminar empresas.
Porque hay empresas que sabes que no te gustan cómo trabajan, que no te gustan cómo usan las herramientas, que no te gustan cuál es el trato al cliente que tienen y no quieres a nadie de ninguna manera que haya trabajado antes en X. Por ejemplo, todos los perfiles externos de Inditex. En Inditex, si tú eres Inditex contrata muchísima gente a través de consultora, ¿vale? Estamos hablando no puestos de logística, no puestos de tienda, no puestos de recursos humanos, sobre todo puestos técnicos, que son los que yo más he tocado, desarrolladores, QAs, diseñadores web, analistas digitales y demás, ¿vale? Como trabajan muchísimo con consultoras externas, porque no son, bueno, no les interesa contratar, tienen unas 1000 personas trabajando en la parte del backend de desarrollo, ¿vale? Que son muchísimas, no las contratan todas de la empresa, las contratan a través de consultoras, que les permite además también mucha más flexibilidad. Pero no permiten, para evitar que las consultoras se las roben entre ellos, lo que no permiten es que hayan trabajado en el último año, en los últimos 2 años, para una consultora en un proyecto de Inditex. Entonces, si tú quieres hacer una búsqueda con un conocimiento, pues, desarrollador de Android, y quieres eliminar que haya trabajado en Inditex, pones un prohibido, es una señal de prohibido que dice pues, que no haya trabajado en Inditex, en Massimo Dutti, en Oisho, en Bershka, en Pull&Bear, en bla, bla, bla. Y te sacan las personas con ese perfil que no hayan trabajado en esas empresas y te oculta las otras, ¿vale? Instituciones educativas, quiero a alguien que haya estudiado en el IE, o quiero a alguien que haya estudiado en la Universidad de Santiago, por la razón que sea, da igual. Vale, para que veáis, para que veáis, bueno, son los filtros. Puedo filtrar por código postal, por idioma del perfil, por los años de experiencia, ¿vale? De todo lo que me sale, 160 millones. ¿Okay? ¿Veis aquí? Buscando empleo, 160 millones. Cuando en LinkedIn un reclutador hace una búsqueda, una booleana utiliza palabras clave y los nexos and o or, ¿vale? Entonces, no buscas el puesto, sino buscas una persona que tenga, que sea analista digital, que tenga conocimientos de Google Analytics, que tenga conocimientos de Google Analytics 4, que tenga conocimientos de 3 o 4 herramientas más que necesites, ¿vale? Y te van a salir y que viva en España, por ejemplo, y limitas la búsqueda, pero te pueden salir 100.000 con esos conocimientos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vas limitando. Años de experiencia, pues que tenga entre 1 y 5, entre 3 y 6, entre 5 y 10, ¿vale? Veteranos de guerra en España no se usa, como podréis haber deducido, pero en Estados Unidos sí. ¿En qué empresas? Por empresas actuales, por tamaño de empresa. Pues yo quiero personas que hayan trabajado en empresas pequeñas o medianas porque se van a adaptar más a mi forma de trabajar, o quiero que hayan trabajado en empresas muy grandes, ¿vale? Hay 20.000 formas de hacer las búsquedas. Ah, mira, aquí estaba. Esto es una booleana. Esta booleana la ha hecho LinkedIn en concreto, ¿vale? Es la booleana de mi perfil. ¿Por qué? Bueno, esta cómo sale. Porque tú puedes tener un candidato que te gusta y LinkedIn te permite decir, te permite pinchar en un botón que te dice candidatos parecidos a este. A lo mejor tienes una persona en tu empresa que te gusta mucho cómo trabaja y qué conocimientos tiene y el perfil así en general. Vas a esa persona y le dices, quiero buscar candidatos como este. Entonces te va a buscar, quiero buscar candidatos como este era mi perfil, especialista en juventud, en apoyo familiar o en recursos humanos o en contratación de personal o en dirección de equipos o servicios de consultoría, de TI o telecomunicaciones. ¿Vale? Las booleanas normalmente tienen varias líneas, se buscan varias cosas y después se van adaptando. Pero si os fijáis, son palabras clave lo que busca. Si no están en vuestro currículum, la booleana no os va a encontrar. Por eso es importante. ¿Me estoy explicando bien? Sí. Yo no lo he entendido mucho. Eh,
¿Qué parte no entiendes? ¿Que tienes que tener el currículum adaptado a las ofertas o cómo funciona una booleana? ¿Cómo funciona una booleana? ¿Qué hora es? Vale, a ver si me deja, porque yo ahora mismo no tengo, como ya no trabajo en recursos humanos, no tengo el perfil de LinkedIn que tenía, pero voy a probar. LinkedIn. Vale. ¿Qué trabajo? Vale. Dime un trabajo que te gustaría hacer. No sé, un community manager, por ejemplo. No es el caso, pero Community manager. Personas. Como yo soy un reclutador, no voy a buscar empleos, no voy a buscar publicaciones, no voy a buscar empresas, voy a buscar personas, ¿ok? Y me salen estos resultados. ¿Lo ves? Que son un pico. Vale. Los voy a buscar solo en España. 632.000 siguen siendo un cacho de personas, ¿ok? Vale, aquí me aparecen solo esto, ¿vale? Que sean primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, ubicaciones. Me puede venir, pero va, qué empresa actual o empresa anterior no me va a dar una información relevante para esta persona, pero a lo mejor me gustaría que fuera una persona que hable inglés y que tenga su perfil en inglés y que tenga interés consultoría, marketing. ¿Vale? De 600.000 ha pasado a 3.000. 3.000 siguen siendo muchísimos, ¿vale? Entonces, yo cuando hago una booleana, por ejemplo, community manager, y además quiero que tenga eh, periodismo, por ejemplo, no sé, porque puede ser, ¿no? Fácil que... uh, o periodista, porque en su currículum puede aparecer periodismo o periodista. Y además quiero que maneje alguna herramienta de community management. no lo sé. Mm, Periodismo, periodista. Bueno, vamos a meter inglés. Como puede estar en inglés, puede ser English. Vale, me interesa que sepa de Facebook probablemente, ¿no? Que maneje Instagram. Probablemente me interesa que maneje Google Analytics. Que sé que también se puede escribir como Google Analytics. No, sería un or. Real, or, cuatro. Vale, por ejemplo, ¿no? Vale, pues con todos esos datos yo no tengo ninguna persona. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir. Es posible que la parte de Google Analytics, el Community Manager, no la tengo. Es que es un perfil que no manejo, ¿eh? Entonces,
Tendría que dar una vuelta a ver cómo O quita periodismo, a lo mejor es mucho también. pedir. Vale, 323 resultados. Ya se acerca más a algo que un reclutador puede manejar. Sin embargo, siguen siendo muchos, con lo cual yo soy el reclutador que busca el community manager, voy a buscar alguna cosa más para filtrar. ¿Y cómo estoy filtrando? Porque palabras clave. ¿Cómo filtra LinkedIn? Si esas palabras clave están en vuestro perfil o no. ¿Sí? Cuando tú filtras, ¿con cuántos, o sea, para ti, cómo es más fácil? ¿Cuántos perfiles necesitas para que sea fácil reclutar a alguien? Porque 300 son muchos, pero para ti, ¿cuántos serían lo normal o lo más fácil para ti? Claro, para mí lo más importante desde el punto de vista del reclutador es construir una buena booleana. Vale, o sea, para mí tener claras las palabras clave que yo necesito para ese puesto y para esa empresa en concreto, donde yo estoy buscando a la persona, me va a construir una booleana que cuanto mejor esté hecha, si me da 100 resultados, serán 100 resultados súper ajustados. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entiendo. Vale. Entonces, 100, ¿los puedo mirar? Sí. Y después iré descartando o no descartando, porque ya una vez que vea, pues mira, yo qué sé. Esta chica de aquí, por ejemplo, que está en Alicante. Facebook Ads, Community Manager, Email Marketing, ta. Actualmente es CEO, o sea, esta empresa es suya. Con lo cual, a mí, que yo venga del sector turismo y me interese mucho contratar a una persona de Community Manager en el sector turismo, le puedo contactar, pero bueno, a lo mejor no quiere venirse conmigo, sobre todo si no es para para una posición a lo mejor de responsable de equipo o lo que sea, ¿vale? Pero este, por ejemplo, director de comunicación en un colegio mayor, parece que es un chaval joven, bueno, tendría que ir viendo, ¿vale? Pero para mí lo importante es construir bien la booleana. Construyo bien la booleana teniendo claro cuáles son las palabras clave realmente importantes en la búsqueda. Y teniendo en cuenta que no son 100% infalibles y que yo no soy 100% infalible, ¿vale? Uno de mis mejores procesos de selección de toda mi vida es de una persona que entró como responsable de data en una de las cadenas de Inditex. En un año y pico se lo llevaron para la central en un puestazo y era un tío que las dos personas de mi empresa a las que consulté, este perfil lo mandarías, me dijeron que no, porque no manejaba la herramienta principal de analítica que maneja Inditex. Manejaba otra, que es Google Analytics en este caso. Google Analytics, Google Analytics 4. Tenía un pedazo de currículum, evidentemente, y lo entrevisté, lo mandé y se lo quedaron. Quiero decir que no es infalible el 100%. Hay veces que ves cosas que, que te dan, pero bueno, es una cuestión de tiempo. Que detectas información que a lo mejor no es tan relevante. O si yo pongo en mi booleana Google Analytics o Google Analytics 4, este tío no me sale, porque no lo tiene. Ahora sí, probablemente, pero en ese momento no lo tenía. Vale, o sea, me centro en esto para que entendáis la lógica de atrás y podáis actuar en vuestra búsqueda en consecuencia de cuál es la lógica de atrás. No sé si me estoy explicando bien. No sé si eso está resultando útil, ¿sí? Vale, que no se trata solo de hacer currículums y mandarlos, que no funciona así. Que eso, viendo todo lo que hay detrás, creo que os puede ser más fácil construir un currículum para cada oferta. Una vez, me voy a la presentación otra vez. Una vez
cuando abrieron IKEA en Coruña, imaginaos la cantidad de currículums que llevaron a IKEA a Coruña cuando abrió. Miles, o sea, porque además abrían IKEA y habría, claro, tendrían currículums para un montón de puestos distintos. Yo hice una entrevista con ellos. ¿Por qué conseguí una entrevista con ellos? En mi caso en concreto lo tengo clarísimo. Después el puesto no lo conseguí, pero la entrevista la conseguí porque en mi carta de presentación lo primero que les puse fue un que es el saludo, o como es un hola entonces, en aquel momento, es que estamos hablando hace muchos años, no había ATS, la inteligencia artificial no te filtraba los currículums por palabras, entonces se los tenían que leer. Eh, y yo sé que conseguí la entrevista por eso. Y escribí una carta tal en la que puse que es lo que ponen ellos cuando entras a la tienda, es lo que aparece. Es H-E-J, se escribe. Entonces, personalizar es importante, tremendamente importante, muchísimo. Por eso, investigad a vuestro interlocutor, investigar a vuestra empresa. Les estáis diciendo que os interesan y a las empresas hay pocas cosas que les gusten más que las personas que les gustan, que les gustan ellos. Cuando alguien te dice que le gustas, siempre, ¿no? Te sientes así como bien. Y, qué guay. Joder, le gusta lo que hago, le gusta mi trabajo, le gusta cómo estoy haciendo. Y se ha molestado en buscarlo y además se identifica. Jolín, ¿qué más puede querer alguien de recursos humanos? Que alguien que se ha molestado en buscar la información, en entender la empresa y que además dice que le gusta, que tiene muchas posibilidades de encajar en la cultura empresarial y demás. Por eso es importante la labor de cada oferta hacerla de forma individual. Vale. Nada, esto es un poquito más para que veáis, esto es cómo se ven los currículums en LinkedIn y ya está por aquí. Son y 38. Lo dejamos aquí. ¿Queréis empezar con la diapositiva 3 o lo dejamos para la semana siguiente? ¿Cómo vais hasta ahora de cabeza? Oye, por mí estoy bien. No sé lo que digan los demás. Dale acá, dale acá. ¿Le damos? Venga, vamos allá. Vale. No, compartir, no presentar. Vale, vale. Para construir vuestro currículum, estas tres cosas son importantes. Ya hemos visto lo que demanda el mercado, pero podéis hacer un análisis concreto para cada zona. Evidentemente, en una zona turística demandarán cosas distintas a una zona industrial. Lo que pidan en Sevilla, en Andalucía, en Canarias, será muy diferente a lo que pidan en Girona o en Bilbao. Hacer un análisis del mercado, identificar qué queréis hacer. Esto parece fácil, pero no lo es tanto. Bueno, no, si lo tenéis claro, guay, perfecto, porque es un peso menos que os quitáis, ¿eh? Y identificar dentro de lo que quiero hacer qué es lo que sé y lo que no sé hacer. ¿Vale? ¿Eso cómo lo identificáis? Viendo las ofertas. En las ofertas os van a decir, cuando alguien busca un community manager, ¿qué busca? Vale, de eso que busca para hacer un community manager, ¿qué es lo que tengo yo y qué es lo que me falta? Vale, lo que tengo ya lo tengo. ¿Qué me falta? ¿Cómo lo puedo aprender? Dentro de Community Manager probablemente hay un montón de pequeñas píldoras, cursos, Udemy, LinkedIn, Coursera, que tengan información interesante o cursos interesantes que podáis hacer prácticamente gratis o muy baratos. ¿Vale? Hay cosas que son más complejas. Nacho, no sé, hablabas del título este que pedía el hotel este de Lanzarote. El Club No La sé Santa, ¿no? Sí, el Club La Santa, no sé si es la titulación que pedían como imprescindible, si es difícil, si es muy cara.
Eso te voy a decir, que eso es prácticamente es flexible. Mientras sea reconocido por la Unión Europea y tenga lo que tienes que tener, o sea, da igual que sea en el título A, B, C, si en Ujú. ese se enseña lo que tienes que aprender, creo que son más flexibles. Pero sí, barato no es, la verdad. Vale, pero es una decisión que tienes que tomar. Prefiero, si tú lo que Sí, quieres hacer es esto y algo que te van a pedir de forma imprescindible es ese título, lo vas a tener que sacar sí o sí. Si no, sí, yo lo tengo tú claro, definirás, menos a mal. eso me refiero, tú definirás si te compensa, si no te compensa. Ujú, Y si no te compensa, pues probablemente tienes que cambiar el que quiero hacer. ujú. ¿Vale? Esta frase me gusta mucho porque es que esto es así. Esto podría pasar. No sé si lo entendéis el chiste, a lo mejor es un poco friki de recursos humanos. No, 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 Ah, no entiendo. no entiende. Vale, el entrevistador le está preguntando este espacio, este vacío en tu currículum, si me lo puedes explicar, como si fuera un vacío profesional. Y lo que le ha pasado es que se ha pasado 6 horas formateándolo en Google Docs y lo has abierto en Word con otro formato distinto y se ha Ah, que se le descargado cambia, todo. ¿verdad? Vale, vale. Hostia. Qué bueno, bueno. El chiste es un poco friki de recursos humanos, ¿vale? Con esto lo que quiero deciros es, cuando mandéis un currículum, por favor, siempre en PDF. Siempre, ¿ok? En el colegio siempre decían eso. Porque así no se desformatea nada, ¿vale? Bien, esta frase es muy tal cual. Lo primero, en la búsqueda de empleo, muchas cosas en la vida en general, pero bueno, la búsqueda de empleo, que es lo que estamos hablando ahora. Si no sabéis a dónde queréis ir, da igual. Con lo cual, identificar antes cuál es vuestro objetivo, a dónde queréis ir, qué tipo de empresa, cómo es esa empresa, qué tipo de trabajo. Eh, eh, y eso os va a ayudar a ir orientando el currículum y lo que acompaña al currículum, que puede ser experiencias de prácticas que busquéis y os ofrezcáis. Me ofrezco gratis, porque sabes que vives en casa y esa experiencia como monitor de tiempo libre en una escuela o lo que sea, te va a abrir un camino a posteriori para, para trabajar en algo así. Te puedo poner de ejemplo mi experiencia. Yo hice el grado superior de deporte y ofrecieron, creo que eran prácticas, bueno, trabajar gratis como entrenador de fútbol. Y claro, preguntaron, ¿pero pagan? No. De 28 yo era el único que fui. No me gustaba, pero bueno. Y digo, algo me dice que algo me va a servir. Y ¿Cuánto no, tiempo? pues fueron 2 años. El primero, la verdad que Ostras, estaba 2 años cansado. trabajando gratis. Wow, Sí. No, el segundo me pagaban, pero una puta mierda, casi, vale, casi vale. nada. Te digo yo, el segundo año fue, el primero era asistente de entrenador de fútbol de equipo femenino y el segundo era segundo entrenador. Y en el segundo año me pagaban al mes 60 euros, te lo digo tal cual, sin pelo en la lengua. Sí, es prácticamente Ay, gratis, sí. nada, nada, es gratis. Martes, jueves, entrenamiento y partido los viernes y sábados. Bienvenido a España. Madre mía. Sí, efectivamente. A veces no hace falta tanto tiempo, ¿eh? Con unas prácticas de 3 meses, tal, para empezar, para por lo menos decir, no vengo de cero, o sea, he tocado esas herramientas, por lo menos sé de lo que me hablas cuando me hablas eh, de community manager, qué es lo que he hecho, o sea, sobre todo si son compatibles durante, pues yo qué sé, si estáis haciendo algún curso de algo o en la universidad o tal, que algo de tiempo da, ¿eh? Yo también hice la universidad y se puede trabajar al mismo tiempo. No trabajar a lo mejor 40 horas, pero algo puntual durante unos meses se puede hacer. Bueno, pero básicamente lo que necesitas es saber hacia dónde quieres dirigirte para decidir por dónde tirar durante el camino. ¿Vale? Vale, esto es importante.
que yo estoy... Vale. Estos son deberes. ¿Vale? Vais a definir vuestro objetivo profesional en un párrafo. No ahora, os lo vais a llevar para casa y lo vais a hacer. Quiero trabajar. ¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿En qué tamaño de empresa? ¿Y qué tipo de empresa? ¿Vale? ¿Con qué tipo de equipo? ¿En qué clase de entorno? ¿Con qué valores? ¿En qué horario? ¿Vale? Os vais a hacer una base de datos de empresas que cumplan con estos requisitos. Puedes buscar a lo mejor 4 o 5 puestos de trabajo que tú quieras y acorde a eso también hacer También, el párrafo. esto está aquí abajo. Si tienes más de un objetivo, tienes más de un párrafo y más de un currículum. ¿Ok? Cuando os digo que tenéis que adaptar los currículums a las ofertas, normalmente no vais a tener que rehacerlo todo. ¿Vale? O sea, probablemente ajustando alguna palabra clave, ajustando un pequeño párrafo, va a ser suficiente. Yo os diría, haceros una carpeta. ¿Usáis Google Drive, por ejemplo? Como es Sí, gratis sí. y va con Google, con Sí, Gmail. sí. Haceros una carpeta de trabajo. Y ahí, dentro de una carpeta de currículums o los currículums, ya como queráis ordenaros vosotros. Haceros los currículums, si tenéis más de uno, haceroslos en Word, ¿vale? Uno orientado a entrenamiento de un tipo, otro orientado a entrenamiento de otro tipo, otro orientado a otra posibilidad que es que yo tengo, que es que Community Manager también me gusta y tengo un currículum para Community Manager, ¿vale? Dejadlos en Word y esos los podéis adaptar y convertirlos en PDF cuando vayas a mandarlos a una empresa, pero ya los tenéis listos, ¿ok? Porque hacerlo Yo de es nuevo que, cada vez, sí, perdona, sí, yo lo que hice en un principio fue, porque yo estudié integración social, entonces cuando me puse a buscar trabajo, yo miraba las cualidades que se suponía que yo tenía, que yo había adquirido al estudiar el ciclo formativo y las cualidades y habilidades que las empresas en general buscan, porque yo estuve buscando muchas ofertas. Entonces yo fusioné un poco eso y luego escribí en mi currículum las habilidades que yo tengo que coinciden con esas. Entonces yo no adapto como tal el currículum a la empresa, pero sí que me fijo antes de, pues lo que tú dices, si la empresa tiene alguna, no sé, requiere algo que yo todavía no tengo en el currículum y creo que yo lo tengo y yo lo puedo ofrecer, lo puedo apuntar, pero sí que no las adapto como muy concreto a cada vale, pero oferta. ahora has visto cómo funcionan los ATS y LinkedIn, ¿verdad? Sí, sí, ya lo Vas he a tener que visto, adaptarlo concretamente, cierto. Madre mía, pero sí, ¿vale? sí. A ver, LinkedIn o sea, no descarta periodismo si está buscando periodista, ¿vale? O sea, no tienes que, si es parecido, te lo va a coger, ¿vale? De hecho, ahora, no sé si os habéis apuntado últimamente en una oferta de LinkedIn, esto antes no lo hacía. Ahora os dice qué cualidades tienes tú que se parecen de las 10 que pone la empresa. ¿Cuántas tienes tú que se parecen? ¿5, 6, 8? Y te da la opción de cambiar para adaptarlas a las que tiene la empresa. Como, como buscador de empleo, me refiero. Como persona que busca trabajo. Es que de verdad, Dios, vais a soñar, pero que tenéis que adaptarlo. Que la persona solo va a leer el currículum, cada vez más las personas solo van a leer el currículum al final y van a ser flexibles al final del proceso, pero vosotros tenéis que entrar antes para llegar al final del proceso. Y para entrar antes tenéis que saltaros al ATS, porque además, quiero decir, si no hay ATS, que ya os digo que LinkedIn y InfoJobs lo tienen, o sea, los ATS son herramientas externas aparte, ¿vale? Que las empresas pagan aparte. Pero LinkedIn, cuando publicas una oferta que te cuesta 200 pavos, 300 pavos, depende de cuánto tiempo la tengas puesta, o InfoJobs, que también tiene precio por oferta, ya te hace ese trabajo. Entonces, no os va a quedar más remedio que, que hacerlo así.
para pasar los primeros filtros. Y además, si la empresa al final no utiliza un ATS o no lo estáis echando el currículum a través de LinkedIn, en realidad cuando la persona lo lea no va a actuar como un ATS porque no va a ser tan existe o no existe, ¿vale? No descarta lo que no existe, pero va a ver en ese currículum las cosas que está buscando. O sea, no os va a venir mal, tanto si os va a venir bien en realidad, tanto si utiliza la empresa una ATS, si utiliza LinkedIn, si utiliza InfoJobs, como si lo lee una persona. Nunca os va a venir mal, os va a beneficiar siempre. Y no, si para vosotros, a ver, claro, ¿qué pasa? Que si vosotros vais a echar 100 currículums al mes, es que no estáis utilizando un criterio claro de lo que queréis. Y esto es como cuando tiras 200 currículums al aire y dices, vale, me quedo con estos. O sea, cero criterio. Claro, eso es horroroso. Es un coñazo. Porque si tengo que cambiar 100 veces el currículum para adaptarlo a 100 ofertas, me pego un tiro. No. Para hacer una buena búsqueda de empleo de verdad efectiva, vais a tener que reducir el target. Tenéis que buscar muy bien el tipo de empleo, el tipo de empresa, donde vosotros veáis que vais a tener más opciones y más oportunidades, y ahí es donde de verdad las vais a tener, no en 100 a lo loco. Entonces vais a tener que cambiar muchos menos currículums a lo largo de un mes. Y estadísticamente es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. Es como coger la lista bueno, vosotros ¿sabéis lo que son las páginas amarillas? Vale, imaginaos que cogéis las páginas amarillas y empezáis a llamar de la A a la Z a las empresas para vender champús para perros. Hay un montón de empresas a las que les la va a traer floja que vendáis champú para perros, pero si hacéis un listado de veterinarias, vais a tener más probabilidades. Si además el listado lo afináis y os vais a veterinarias que tengan peluquería de perros, probablemente tengáis muchas más opciones en menos llamadas, ¿no? Pues esto es parecido. Nacho, ¿vas a decir algo? Sí que siempre tengo esa duda. Yo, por ejemplo, cuando te vas a otro país también, lo aplico también cuando vuelvo a España. Aparte de buscar por LinkedIn, es también echar el currículum en persona, ¿no? Porque yo creo que sí, que todo está No, digitalizado, pero creo que no, también te es diría que no. bueno Yo no todo, ¿no? los, yo hace muchos años que no cojo currículums en persona. Ujú. Vale. Es Mm, que porque en y en papel, gimnasio, en gimnasios. pues te digo por el Vale. tema de cómo trabajas con gente, pues saber Hmm. cómo Vale, en un interactúas. gimnasio o una tienda podría ser. Inditex, por ejemplo, ya no coge currículums en persona, que hace unos años sí lo Ujú. hacía. Ahora tienes que hacerlo a través de la base de datos. Un gimnasio, al ser un sitio más pequeño, una empresa unipersonal, tal, o tiendas boutiques pequeñas, clínicas dentales, negocios así más pequeños, Ujú. sí, sí puede tener sentido ahí. Pero intentaría Multinacionales mandárselo no. también online, o sea, por email, Vale. Sí, sí, yo las dos para que no se le cosas. traspapele. Ujú. Y Y porque meterme además en la tiene su sopa. correo, y sí, y además tiene su correo, y cuando tengas un curso más, si te interesa mucho ese gimnasio, le escribes y le dices, oye, estuvimos hablando de tal, no sé qué, no sé cuánto, que vosotros impartís ahí, tal, acabo de hacer un curso. También puedes pasarte, ¿eh? O sea, sí, en ese caso, sí. Está el tema de la ley de protección de datos, que no se estaría cumpliendo, pero entiendo que en un gimnasio no van a tener mucho problema con eso. Yo en las empresas en las que he trabajado por temas de protección de datos no podía. Vale, entonces, deberes. Definir vuestro objetivo profesional en un párrafo, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Si tenéis más de un objetivo, tenéis más de un párrafo y más de un currículum y hacer un listado con las empresas que cumplen vuestro criterio. Esto a golpe de Google, ¿ok? La presentación ya os la voy a mandar, no os preocupéis. ¿Puedo pasar? Ok. Vale, esto os lo paso también. Es un modelo Canva. Os puede ser útil para hacer el currículum.
a mí me resulta un poco pesado, pero os lo mando por si os va bien. Experiencia profesional. ¿Sabéis cómo funciona el modelo Canvas? Vale, pues básicamente lo tenéis aquí, bien claramente definido. ¿Cuál es vuestra experiencia? Puede ser profesional, puede ser voluntariado, pueden ser prácticas, puede ser cualquier cosa. Según vayáis empezando vuestra carrera profesional, vais a meter todo lo que hayáis hecho. Si habéis trabajado de azafata, de azafato los fines de semana, o en el supermercado, o lo que sea, ¿sabes? En cualquier tipo de experiencia profesional puede ser útil e interesante. Según vayáis creciendo profesionalmente, hay experiencias que no vais a contar porque no son relevantes. ¿Vale? Pero ahora estáis al principio, con lo cual cualquier cosa y sobre todo vuestra experiencia en el extranjero, por favor, siempre, siempre, porque es muy interesante para cualquier empresa y os da muchísimo valor frente a alguien que no lo haya hecho. Y si yo tengo dos personas pues, con un currículum que tiene los mismos conocimientos, la misma formación, unos y sin ninguna experiencia o las mismas prácticas, uno ha estado fuera y otro no, me quedo con el que ha estado fuera. Vale. Competencias clave que vosotros tenéis. Lo que has hecho tú, Nuria, está muy bien. ¿Qué es lo que tengo yo y qué es lo que demandan las empresas? Vale, pues eso es lo que yo voy a poner en mi párrafo, ¿vale? ¿Cuáles son las brechas de las competencias? ¿Qué me falta? Me faltan certificaciones, me faltan competencias específicas y trabajar sobre eso. Porque si no trabajáis sobre eso, poco vais a poder hacer, ¿vale? Esto si procede, si no, no, estilo de liderazgo, principales logros, aunque sean pequeños. Quiero decir, si yo he organizado las actividades culturales de una ONG en la Cochabamba, en un idioma que no es el mío, y los niños estaban súper contentos y los padres me agradecían tal, por Dios, ponerlo, porque es una pedazo de competencia, que es importante, porque o sea, define que sois flexibles, que tenéis capacidad de organización, de buscar nuevas formas de trabajar, de organizaros, de buscaros la vida, eso siempre va a aportar valor, ¿vale? Si podéis cuantificarlo, mejor, pero hay cosas que no se pueden cuantificar. Pues mira, desde que me incorporé yo a la ONG, los niños que venían a las clases extraescolares de ayuda con los deberes pasaron de 50 a 85, o crecieron en un 25%, ¿vale? Vale, trabajaremos, pero esto lo haremos la próxima día. La propuesta de valor profesional o lo que se llama elevator pitch, que es el discurso del ascensor, que os va a servir para presentaros en un email, para presentaros cuando vayáis al gimnasio. Hola, soy Nacho. Eh, He estudiado esto, tengo esto, he trabajado en esto y me gustaría saber si estáis buscando a alguien, pero yo ya me defino con una serie de capacidades y conocimientos que le pueden ser interesantes. Hay que trabajarlo, tiene que ser muy cortito, os puede valer, ya os digo, puede valer para LinkedIn, os puede valer para si vais a escribir una cover letter, eh, si vais a eso, mandar un correo electrónico, lo podéis poner arriba en el currículum también. Lo vamos a ver, esto lo vamos a trabajar aparte. Vale. Esto casi os digo, lo voy a dejar aquí. No, no queda, bueno, en realidad es la última. Lo vamos a retomar en la siguiente sesión, ¿ok? Para profundizar un poco. Una vez que tengáis lo que os he dicho que tenéis que hacer de identificar el puesto que queréis, en qué tipo de empresa, identificar las empresas. Vale, ahora autocanalizar. ¿Tienen ofertas abiertas? ¿Se puede contactar directamente? Los reclutadores están en LinkedIn. Es tan fácil como buscar una empresa en LinkedIn. Os lo enseño porque es muy fácil también, ¿eh? Dubai. Todos tenéis LinkedIn, ¿verdad? Vale. Um, Pero yo no lo uso mucho, la verdad. Lo tengo, vale. pero ya está. ¿Cómo era el club? Club La Santa, pero bueno, sí, lo he intentado buscar ahí, pero no me salía, no sé por qué.
No sé si es porque me sale que estoy en Dinamarca, no sé. Puede ser. Ahí. Me sale, pero Vale. no salen las ofertas ahí. Te tienes que ir como a la página No, web, no, ¿no? las Lo típico ofertas de... no, pero aquí no tienes que buscar las ofertas. Aquí lo que vas a Ah, vale, buscar, vale. vale, Club La Santa. Aquí lo que vas a buscar, ¿dónde está? Personas. Vale, es directora financiera en Club La Santa. Content Creator en Club La Santa. Talent Acquisition Specialist en Club La Santa. Vale, aquí, Sam Robinson. A esta persona le tienes que mandar un mensaje. Una curiosidad que me acaba de surgir. He conocido esta empresa, pero por los daneses de aquí. Y casualmente en el aeropuerto se te sale Ujú, la información. Sé que la mayoría son daneses. Creo que se podría valorar un poco que haya estado en Dinamarca. totalmente. Mucho, Vale, vale, muchísimo, muchísimo. A vale. esta también le tienes que escribir. Sandek. Ok. A tomar un café. Escoge una, ¿vale? O primero una, y si no tienes respuesta, porque si es la Sports Manager, probablemente sería la tu responsable. Mm, a ver, si es maja, te puede decir, pues gracias, sí, sí, que estamos en contacto. En LinkedIn ya está tu currículum, no se lo tienes que mandar, no le mandes el currículum. Ok. Dile que estás en una marca, que conoces tal y que te encantaría trabajar allí. Bueno, aquí habría que entrar en Sandra y ver si está, ¿dónde está? Sí, Arrecife, está en Lanzarote, efectivamente. Esa danesa por el apellido, básicamente. Sí, 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 sí. Pero está, no, lo que estaba buscando es dónde estaba ella, por si había otro club en otro sitio del mundo, ¿vale? A esto me refiero. Cuando digo Ujú. identificar en la empresa quién es, si tú le escribes a Sandra y conoces la empresa, cuáles son los valores de la empresa, te identificas y además tienes en tu caso la experiencia de conocer a los daneses, estar trabajando y viviendo en Dinamarca y a lo mejor entender un poquito de danés, no lo sé, pues a lo mejor Sé es el algo caso que sí, básico. pero algo Tengo un básico, papel pues explicado. me puede parecer súper interesante. O sea, tus posibilidades aquí son amplias, pero además de mandar el currículum a la oferta de la web, le escribo a ella. Ujú. Y déjame pensar un par de días si le escribo también a la otra, a la Talent Ok. Acquisition. Sí, Vale. probablemente sí. Oye, me encantaría trabajar con vosotros. He visto que tenéis una oferta, ya me he inscrito. ¿Necesitas algo más por mi parte? Eso me acuerdo que al principio de la clase, no de esta clase, sino de lo que era la introducción a este curso, dijiste, no sé si en pie, que había como una especie de asesoría o algo así. Sí, 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 No sé sí, si sí, es sí. ahora. Media horita. Vale. Os estoy organizando porque hemos cambiado esta sesión porque la semana que viene tengo una pequeña intervención quirúrgica y Mm, depende de cómo esté y bueno, no tardaré mucho en recuperarme, no es una cosa importante, pero un par de días, 3 días, a lo mejor fuera de combate, estoy. Don't Eh, worry, be de- happy, my friend. Dejadme pasar esa semana y lo que haré es mandaros un Calendly, que es Ujú. un calendario bueno, con mi calendario, vinculado a mi calendario de Gmail, sí, de Google, para que escojáis un hueco de media hora y lo vemos. Pero necesito dejar pasar la semana que viene, Perfecto. Vale. ¿vale? Pero bueno, yo creo que hoy hemos visto bastantes cosas que os pueden ayudar a ir empezando, ¿sí? Pues Vale, que de aquí ya no quedaba mucho más. Vale, eso. Los reclutadores están en LinkedIn, ya hemos visto que sí, en este caso en concreto, pero hay muchos más. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis a 300 personas en una oferta, buscad al reclutador, porque sois fantásticos y maravillosos, porque os habéis currado todo lo que es la empresa, porque os gusta mucho y porque vale la pena hacerlo, ¿vale? Pero no lo podéis hacer con 100 ofertas al mes. Vais a tener que ser más selectivos.
Tenéis que hacerlo con las que os importan, que son las importantes de verdad, ¿vale? Y pensar cómo puedo iniciar una conversación. No le mandes el currículum así, a lo loco. O No sea, nos como, conocemos de nada. es como si te tuvieras que ligar a la otra persona, por así decirlo, ¿no? Ah, Okidoki. sí, pero no en Tinder. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Es más a la Un antigua. caballero. Un poquito más a la antigua. No es tan fácil como hacer así o así. No, no, Eh, no. pero sí, se trata un poco de eso. En LinkedIn, además, por un lado, si no tenéis un LinkedIn Premium, no tenéis la opción de mandar muchos mensajes a gente que no sea vuestro contacto, ¿vale? Con lo cual, si resulta que en un momento determinado tenéis muchas ofertas interesantes o muchas cosas, lo que haría sería primero solicitar el contacto y después escribirle cuando os haya aceptado, porque eso no tiene coste. Los mensajes a personas que no son vuestros contactos, hay unos poquitos al mes gratis, no son muchos, se llaman in-mail. Pero a veces si la persona es un tercer contacto o está fuera de vuestra red de contactos, no le podéis pedir contacto, tenéis que hacerlo a través del email. Entonces, usarlo como oro en paño. Vale. Me refiero que escojáis bien a quién mandáis un in-mail. O sea, intentad primero contactar con la persona, añadirlo a vuestros contactos y después escribir. Y si no os añade no es muy LinkedIn friendly, pero sobre todo si es un reclutador o es alguien de vuestro sector, porque yo puedo no aceptar a un panadero o a un vendedor de autobuses, porque yo no compro autobuses y digo, chico, no, lo siento, no compro autobuses, no me apetece, no te tengo en mi red, no me interesa. Pero si esta persona está manager, por ejemplo, es manager del team de sports de allí, tú eres, tu currículum, o sea, tu LinkedIn tiene un perfil tal, tú eres del sector, es raro que no te acepte el contacto, ¿eh? Y después escribís. Y no le mandáis el currículum por LinkedIn, a no ser que os lo pida, ¿vale? Si acaso le preguntáis cuál es la mejor manera o si no hay ninguna oferta abierta, porque si hay una oferta abierta ya lo mandáis allí, ¿qué paso a ver en la oferta? Eh, si no hay ninguna oferta abierta, le preguntáis, oye, me gustaría tal, os puedo enviar el currículum, cuál es el mejor, cuál crees o cuál me dirías que es la mejor forma, o la persona adecuada, ¿vale? Pónenselo fácil. Vale, esto, vale, es lo que son los deberes, ¿no? Que hemos visto. Pero si lo veis, también está en el Canva. Es un Canva que viene de un sitio completamente distinto a la otra diapositiva. Esto quiere decir que hay muchas personas que le dan importancia a esto. ¿Ok? Vale. Y personas que os pueden apoyar en la búsqueda, contactos personales, contactos claves, con el tiempo, compañeros de universidad, después gente con la que hayáis trabajado, hunters. ¿Vale? Y hasta aquí